Hola. Bienvenidos y bienvenidas a la charla informativa de postulación a subsidio habitacional de S1 para la vivienda y construcción en terreno. Esta charla se realizó de manera en línea el día 26 de octubre de 2021 a través de plataforma Zoom, para todos los colaboradores de empresa DIMAC, la cual tuvo como objetivo orientar en el proceso a todas aquellas personas que se encuentren interesadas en postular a un subsidio habitacional. De Serviu Los Labs hará la explicación de todo el proceso de postulación que maneja Serviu en toda su parte operativa. Voy a dejar de compartir, Rodrigo, para que tú vuelvas a compartir. Gracias, Lorena. Perfecto, si van quedando dudas, los invitamos a que puedan dejar sus preguntas por el chat para que al finalizar la presentación de Rodrigo podamos dar el tiempo de preguntas. De hecho, hay una pregunta que a mí me gustaría dejar respondida ahora. ¿Se escucha bien o no? Sí, se escucha bien. Ya, súper. Sí, hay una pregunta ahí que decía como, bueno, esto ya pasó o estamos en la mitad del proceso, ¿para qué nos sirve? Bueno, les comento que este es un proceso que es reiterativo en los años, quiere decir que la postulación no es solamente ahora, sino que también se hace 2 o 3 veces al año, dependiendo de cómo venga el presupuesto, pero es repetitivo. Entonces, estos requisitos implican necesariamente que para el próximo año también se tengan que cumplir. Así que si bien a lo mejor muchos de ustedes no van a poder postular probablemente en esta pasada, de hecho lo que yo les voy a explicar es un poco las condiciones de este llamado en particular, el 90% de las condiciones se reitera para el próximo año. Entonces, para que lo tengan en consideración, digamos que esto no es una pérdida de tiempo, si es que no pueden postular ahora en este llamado. Perfecto. Ya, quedó... Uy, ¿qué pasó aquí? Acá, ¿no? Principalmente, Rodrigo, los llamados son en marzo, abril y a final de año, en esta fecha más o menos. Sí, para este subsidio, claro, últimamente se ha hecho 2 veces al año, o sea, los últimos 4 años se ha hecho 2 veces nomás. Y de hecho, claro, la postulación no ha sufrido muchas modificaciones en función de los ahorros mínimos o el registro social de hogares, pero sí ha sufrido cambios en función del aumento de los montos. Sin embargo, para el próximo año es probable que aumente de 30 a 40 unidades de fomento, por ejemplo, el tramo 1, el tramo 2 va a aumentar también, creo que de 40 a 60, y el tramo 3 va a aumentar como de 80 a 120. Entonces, también hay que considerar que esta información, si bien hoy día es es muy probable que se modifiquen a lo largo del tiempo en función del ahorro mínimo. Entonces, siempre es importante ir entendiendo y conociendo desde la página del Ministerio o por las distintas vías del Ministerio también cuáles son las modificaciones de la normativa que afectan, por ejemplo, el tema del ahorro mínimo, que es algo crítico, ¿cierto?, en el proceso de postulación. Bueno, para empezar, a mí generalmente me gusta hablar de los subsidios habitacionales no como, o sea, rompiendo un mito primero, ¿no? Que es este mito de, oye, yo postulo y si tengo suerte y si Dios lo quiere, porque aquí metemos todos los factores que podemos, voy a salir beneficiado. Entonces, yo prefiero sacar un poco esa situación más bien fantástica de cómo se obtienen los subsidios y explicar bien el proceso, que es efectivamente eso, es un proceso. Son etapas, son momentos, y cada momento corresponde a ciertas condiciones y características. El primer momento es la postulación. La Lore lo explicó bastante bien a propósito de cuáles son las condiciones mínimas de postulación, que tienen que ver con cuáles son los requisitos mínimos para yo, si quiero ingresar a poder postular. O sea, tener un registro social de hogares, tener una cierta cantidad de ahorro, dependiendo del tramo al que quiera postular, ¿cierto?, en la cuenta de ahorro para la vivienda, tener una antigüedad de la cuenta de ahorro para la vivienda, que es al menos 1 año, no tener un subsidio anteriormente aplicado, no tener una vivienda ni yo ni mi cónyuge legal tampoco. Entonces, cumpliendo eso, yo puedo ingresar incluso a postular, pero solo en ese momento de postulación, ¿sí? Entonces, para poder ingresar... perdón, para poder ingresar entonces en esta postulación,
hay algunas condiciones, aparte de las que son transversales, ¿cierto?, para todos los llamados a postulación, que son exclusivos para este llamado. Por ejemplo, la gente que quiere postular a la construcción en sitio propio. Yo sé que a lo mejor a nivel nacional no es tan relevante, por lo menos en Santiago, esta modalidad, pero acá en regiones, nosotros somos de la región de los lagos, específicamente yo estoy en Puerto Montt, se postula harto a la construcción en sitio propio. La región de los lagos en general se postula harto a la construcción en sitio propio. Entonces, ahí, en ese contexto, nosotros lo que solicitamos es factibilidad de agua potable, factibilidad de luz, y si bien antes se pedía que no tuvieran más de 90 días, ahora la vigencia es hasta el 1 de enero del 2020. O sea, si usted tiene un documento que haya sido emitido el año 2020, le sirve para postular sin ningún problema, ¿sí? Respecto a las preaprobaciones bancarias, Lorena lo dijo, ¿cierto?, dentro de su postulación, o sea, dentro de su presentación, perdón, se piden preaprobaciones bancarias. O sea, yo tengo que demostrar que soy sujeto a crédito hipotecario al momento de hacer la postulación para el tramo 2 y 3, no para el tramo 1, sino que para el tramo 2 y 3, en la modalidad de adquisición de vivienda, no para construir, sino que para adquirir una vivienda no usada. Pero para estos llamados, sobre todo para el tema de la pandemia, no se ha exigido, ¿ya? No, entonces no es necesario tener estas preaprobaciones bancarias. Eso no implica que si yo voy a aplicar el subsidio habitacional eventualmente, vaya a necesitar un crédito para poder pagar la diferencia. Pero al momento de postular, estamos hablando del proceso de postulación, ¿cierto? Al momento de postular, no es necesario que yo demuestre que soy sujeto a crédito hipotecario, ¿sí? Normalmente, de hecho, había mucha gente que estaba en DICOM que para estos tramos no podía ni siquiera ingresar a postular porque los bancos no los evaluaban, así directamente. Entonces ahora ya se libera ese requisito, por lo menos de presentaciones para postular. Y finalmente el tema de la vigencia de la cédula de identidad, que claramente, bueno, eso ya es un tema de registro civil y se hace extensivo para nosotros. Tienen vigencia, o sea, los que vencieron durante el año 2021 siguen con vigencia hasta el 31 de diciembre. No sé si Patricio tiene alguna duda. ¿Dame su micrófono? ¿Patricio? Gracias. Ya. Entonces, perdón, que están muy juntos y tengo los dedos muy grandes. Ya. La postulación, bueno, entonces ahora, considerando esto, hoy día el Ministerio abrió 3 vías de postulación. La primera es para personas que ya habían postulado antes, que fue también un poco lo que les adelantó la Lore, que es la postulación automática. Después se abre la siguiente vía, que es la postulación en línea, y la tercera vía, que es la postulación de vía formulario de contacto. Entonces, la postulación automática comenzó a partir del 21 de octubre, termina hasta las 6 de la tarde, ¿cierto?, del 29 de octubre, y está considerado sobre todo para las personas que postularon antes. Yo no sé si alguno de ustedes que está escuchando esta presentación habían postulado eventualmente en algún momento dentro de estos últimos años, o dentro del año pasado, por ejemplo, al DS1, y probablemente les tiene que haber llegado una propuesta de postulación automática. Se hacen un par de clics y se avanza. Y se termina la postulación y finalmente es automática entre comillas, porque finalmente igual no es como que yo postulé en algún momento y ahora postulo al tiro, sino que tengo que aceptar la propuesta de postulación. Entonces, ahí ¿puedo hacer una consulta? ¿Perdón? Sí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Buenos días. Buenos días. Resulta que, bueno, igual soy de la empresa, o sea, de Servicel, de acá del Albi Rahue Bajo, soy yo, Alto Son. Ya, la consulta, ¿sabe que yo estoy pagando un crédito hipotecario y puedo optar a algún subsidio, sacar otra casa? ¿No? Ya, mira, yo preferiría que las preguntas en general las hagamos al finalizar, pero esta la voy a responder porque también es importante en el sentido en que es extensiva. Es que para salirme luego de la duda, porque... Sí, lo que pasa es que mira, para poder acceder a los créditos, a los subsidios habitacionales, uno debe estar habilitado, que nosotros le llamamos o persona hábil para postular. Las personas hábiles para postular deben no haber tenido un subsidio anteriormente aplicado ni esa persona ni su cónyuge legal, o no tener una vivienda que nosotros podamos verificar, ni esta persona ni su cónyuge legal, ¿cierto? O conviviente civil en el servicio de impuestos internos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú en este caso adquiriste una vivienda con crédito hipotecario, probablemente ya la tienes inscrita o está a tu nombre. Y va a aparecer en nuestro sistema que tú tienes ya una propiedad. Entonces, para poder postular, se requiere
Sí, por eso digo, para poder postular se requiere no tener propiedades. Eso quiere decir que si tú adquiriste una vivienda de manera individual, o sea, de manera, perdón, privada, ¿sí? Individual, sin aporte del Estado, no hay ninguna posibilidad de que puedas acceder posterior a eso teniendo la vivienda. Ahora, por ejemplo, si nunca has sacado un subsidio habitacional y sucede que tú vendes tu vivienda y cumples con todos los otros requisitos, no hay ningún problema en que puedas postular a un subsidio habitacional. Pero tengo que vender mi Pero no propiedad. puedes aparecer ni tú ni tu cónyuge con alguna propiedad. No, no se puede. Ah, entonces no puedo porque tengo la propiedad en nombre mío y con el Entonces no crédito está, Banco si te Estado. aparece una propiedad a nombre tuya, no estás habilitado, por lo tanto no se puede postular. Así Ah, bien, no. Ah, sí. ya esa era la consulta, porque se podía postular o no. Pero si así no puedo porque tengo una propiedad al nombre mío. Sí, con esas condiciones desgraciadamente no se puede. Ah, Sí, ya, ok. Ya, muchas gracias. súper. Ya, Pero, entonces, para terminar, en el tema de la postulación automática, ¿cierto? Les comentaba que son personas que van a recibir este enlace de manera por correo electrónico, por SMS, probablemente ya les tiene que haber llegado. Les llega la propuesta, ustedes lo toman, ven si lo aceptan o lo rechazan. Y bueno, también en caso de que hayan postulado eventualmente en alguno de los llamados del año pasado o de este año y quieran revisar si es que pueden hacer la postulación automática, se pueden meter en la página bimbuconecta.cl y ahí les va a aparecer automáticamente. En caso de que, por ejemplo, no les haya llegado ni el correo ni el SMS porque no tenían correo en ese tiempo o escribieron mal el correo o escribieron mal el teléfono. Bueno, las propuestas son las mismas condiciones, consideran las mismas condiciones del año pasado. Ahora van a poder cambiar de región y comuna de preferencia, que eso también es importante porque es el puntaje de corte con el que uno ingresa a competir por los recursos de la región. Si tienen hijos que nacieron con posterioridad a llamados anteriores, también los van a poder agregar y deberían verse reflejados, de hecho, de manera automática. Y nada, o sea, si por ejemplo desean agregar algún integrante al grupo familiar que no corresponda a un hijo nacido con posterioridad al llamado, deberán formalizar una nueva postulación. O sea, esto finalmente, si, para que quede bien clarito, si ustedes postularon los años anteriores, o sea, el año anterior o este año, y las condiciones de postulación se mantienen más o menos las mismas, o sea, no tienen nacimientos, qué sé yo, van a recibir una propuesta y esa propuesta, si la aceptan, van a volver a hacer la postulación. ¿Sí? Entonces, como les decía, pueden revisar, ¿cierto?, en la página Mimbu Conecta, ahí está el enlace, y ahí les va a aparecer automáticamente si es que tienen una propuesta de postulación, para que lo revisen en caso de que hayan postulado, como les digo, el año pasado o este año en el primer llamado. Finalmente lo que hay que hacer, ¿cierto?, es revisar los datos, confirmar y continuar, ¿cierto?, y revisar que el tramo y la comuna y la región estén conformes a lo que ustedes quieren postular. Nada, se acepta la propuesta, pueden ir revisando cada uno de los pasos. Esto es súper importante, súper importante, porque generalmente los usuarios hacen clic nomás así bien a lo loco y después se arrepienten de no haber agregado alguna carga familiar o agregaron un dato mal, les rechazaron la propuesta. Entonces, que ustedes estén conformes con la propuesta va a significar que van a tener una postulación con todas las personas dentro del núcleo familiar, con todas las cargas, o que finalmente comprenda la realidad efectiva de ustedes. ¿Sí? Se pueden ir revisando y finalmente cuando ya esté ok, aceptan la propuesta. Segunda cosa, súper importante, todos estos procesos de postulación siempre generan un comprobante de postulación. El comprobante de postulación es el único documento que ustedes van a tener de manera formal que va a demostrar que efectivamente hicieron la postulación. No es que el ministerio les falle mucho los sistemas, ¿no? Eso no pasa, pero si pasara, digamos que van a tener su comprobante que demuestra que efectivamente hicieron la postulación al subsidio habitacional. ¿Sí? La postulación en línea, que es, que partió el 22 de octubre, está dirigida para personas y núcleos familiares mayores de 18 años también que tengan clave única, ¿ya? Nosotros estamos junto con todos, igual que todos los otros servicios del Estado, impulsando mucho el tema de la clave única. Por lo tanto, si no la tienen, yo les recomiendo que la saquen lo antes posible porque hay un montón de filas que se pueden saltar por tener la clave única. Es importante. Y tanto para ustedes como para las personas que sean mayores de 18 años, parte de su carga. Entonces,
está pensado para gente con clave única, está pensado para gente que tiene su cuenta de ahorro para la vivienda en Banco Estado, Copeuch, Caja Los Andes y Scotiabank, y que no requieran acreditaciones especiales que son, no sé, tema de unión civil, bomberos, gendarmería, que son cosas que igual asignan puntaje, que lo vamos a ver más adelante en el proceso de postulación. Uf, perdón. ¿Dónde estoy? Estoy acá, ya, ahora sí. Entonces, para hacer la postulación, el postulante debe tener clave única y aceptar las condiciones de postulación. Ustedes ingresan a la página web minbu.gov.cl, se aprieta donde dice clave única y el sistema les va a dar esta posibilidad, ¿cierto?, de postular, que es donde sale esta situación. Paso 2, ¿cierto? Se ve la preferencia. Siempre esto debe, como les decía anteriormente, tener mucha claridad respecto a cuál va a ser su tramo de postulación. Postular a tontas y a locas, a cualquier tramo, va a generar que les vaya, por ejemplo, salir rechazado porque no tienen el ahorro, y si es que quedan beneficiados, acá nos ha llegado incluso llorando mucha gente que dice, oh, me equivoqué de tramo, salí beneficiado, quiero cambiarme de tramo, quiero cambiarme del tramo 3 al tramo 1. Y no se puede porque las condiciones de postulación son distintas, los puntajes de corte son distintos, la cantidad de recursos asignados para cada uno de estos tramos son distintos. Entonces, para que lo tengan en consideración, saber con mucha claridad que el tramo 1 es distinto al tramo 2 o al tramo 3, ¿ya? Lo mismo con la región de preferencia. Si ustedes van a postular a Arica, después el subsidio habitacional no lo van a poder aplicar en Puerto Montt o en Santiago. Si ustedes quieren postular, por ejemplo, para Magallanes, tienen que agregar la región de preferencia Magallanes. Acá se dan los datos de contacto, también es súper relevante que pongan los datos que correspondan. Si no tienen correo electrónico, les recomiendo también mucho que se hagan un correo electrónico porque es la forma que hoy día tienen la mayoría de los servicios del Estado de comunicarse con ustedes. Respecto a la postulación en línea, entonces, finalmente, si ustedes van a postular con gente que está dentro de su núcleo familiar del registro social de hogares, esta cuestión parece un trabalengua, pero dentro del registro social de hogares son las únicas personas que ustedes pueden agregar como carga en la postulación. No se puede agregar gente de afuera, sino que tiene que ser solo gente que esté en el núcleo familiar del registro social de hogares. Y si hay alguien que sea mayor de 18 años que ustedes quieran agregarlo como carga, esa persona también debe tener clave única del registro civil. Les va a llegar, entonces ustedes agregan esta persona, le ponen incluir, y a esta persona le va a llegar un correo electrónico con un enlace para que valide con su clave única su postulación. Validada la postulación, ustedes van a poder terminar sin ningún problema su proceso. Después viene el ahorro, ¿cierto? Como les decía, Banco Estado, Copeuch, Caja Los Andes, Scotiabank. Son los únicos 4 bancos que es con los que se puede postular por esta vía, porque son con los que hay convenio, y por lo tanto se puede ver la información en línea. De hecho, pueden poner consultar ahorro y les van a salir todos los datos de su cuenta de ahorro para la vivienda, por lo que van a poder continuar con la postulación. Finalmente, bueno, ahí les mostraba, ¿cierto? Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, sale Banco Estado, el número de cuenta, y abajo no sale nada de información. Nosotros después apretamos consultar ahorro y aparece la fecha de apertura, cuánto es el mínimo de UF, cuánto es lo que tiene el día que se hizo la postulación y los saldos medios semestrales, que son cosas que entregan puntaje en el proceso de postulación. Finalmente, como les decía nuevamente, descarguen los comprobantes de postulación, revíselos detalladamente, porque es, aparte de ser un comprobante, es un resumen de todas las cosas que ustedes pusieron en la condición, o sea, en el proceso de postulación. Entonces, si hay algún error, es el único documento que ustedes van a tener para poder comprobar que efectivamente lo que marcaron, lo marcaron bien. ¿Sí? Finalmente, la vía formulario de atención ciudadana, que son todas las postulaciones que se hacen para construcción en sitio propio, y para postulaciones de acreditaciones, por ejemplo, personas que estén con credenciales del COMPIN, gente de gendarmería, personas que quieran validar que son bomberos activos, todas esas cosas que son que entregan un puntaje adicional en el proceso de evaluación. No así las personas, por ejemplo, que tienen el certificado CONADI. Para este llamado no tiene ninguna trascendencia el certificado de la CONADI, ¿ya? Para que lo tengan en consideración, porque mucha gente llega con el certificado de la CONADI acá, y para este llamado, y para este programa habitacional en particular, no tiene no genera ninguna diferencia llegar con el certificado o no llegar con el certificado.
No sé si alguien tiene una duda, porque veo que aquí hay un micrófono abierto, ¿no? No, parece que no, ya. Bueno, finalmente, a diferencia de los otros llamados, donde el primero, cierto, que era el automático, donde se postulaba personas que habían postulado el año pasado, la postulación en línea, donde gente que es solo con clave única, ahora esta postulación se puede hacer sin necesariamente tener clave única, sino que con la cédula de identidad vigente y con el número de serie. Ahora, como esa postulación es un poco más abierta en su acceso, también es un poco más compleja porque se deben llenar formularios, o sea, van a tener que imprimir formularios de postulación y van a tener que hacerse cargo de cada una de las cosas que ustedes vayan cliqueando o vayan agregando dentro de su proceso. Por ejemplo, las personas del núcleo familiar con las que vayan a postular tienen que hacerse cargo de eso también, firmando una autorización y asumiendo también cualquiera de las situaciones que puedan ocurrir por haber agregado a las personas como carga en su postulación. Acá. Bueno, y además está pensado para hacer esta postulación, está pensada para poder validar o certificar algunas condiciones especiales, que son estos bomberos, con PIN. Entonces, finalmente, ¿cuáles son esas cosas que son acreditaciones especiales para la postulación? Primero, los integrantes incluidos en el Registro Nacional de Discapacidad. Si tengo una persona, o yo como postulante, estoy dentro del Registro Nacional de Discapacidad, del registro civil, o tengo mi credencial del COMPIN, demostrando cualquiera de esos dos documentos, yo puedo hacer la postulación. Si usted me trae la boleta, o sube la boleta de la pensión de discapacidad sin ninguno de esos dos documentos, no sirve. Tiene que ser o el certificado del COMPIN o el del Registro Nacional de Discapacitados, ¿cierto?, del registro civil. Si yo estoy dentro del informe Valech, también me genera un puntaje. Estar en Price no sirve, debe ser Valech. Las personas que están dentro del núcleo familiar, del registro, claro, con las que yo postulo, o yo como postulante, que cumplí con el servicio militar después del año 2004. El integrante del núcleo familiar que es activo de bombero, o postulante también, si yo soy voluntario activo de bombero, con un documento que lo acredite, ¿cierto?, puedo aumentar mis posibilidades de quedar seleccionado. Y finalmente lo mismo siendo yo o mi cónyuge, mi conviviente civil, acredita ser funcionario de gendarmería. Y aquí está lo que les comentaba. Si yo postulo por intermedio de la vía formulario de contacto o de cualquiera de las otras postulaciones, y yo no agrego a las personas, porque una cosa es que existan dentro de mi núcleo familiar como parte del registro social de hogares, y otra cosa es que yo los invoca. ¿Por qué? Cuando yo postulo el subsidio habitacional, tengo que invocarlos, o sea, tengo que marcarlos, tengo que avisar que voy a postular con esas personas. Acá en este caso, yo justo hace un par de días atrás me tocó atender a Paola Lorena, y Paola me comentaba, chuta, ¿sabes qué? No me salió ningún puntaje por haber tenido núcleo familiar dentro del registro. Y postulé con mis hijos. Y yo le dije, no, pues no postuló con sus hijos porque no los marcó. Fíjese bien, y este es un comprobante de postulación, si se dan cuenta. El número de integrantes del núcleo familiar es 0. Y acá, Matías Leandro, y Julián Alejandro, que son sus hijos, no los marcó como parte del núcleo familiar. Entonces, si no los marcan, si no los declaran, no se van a considerar en el proceso de evaluación. Así que deben ser invocados, deben tener claridad de que invocaron a estas personas dentro del núcleo familiar al momento de postular. ¿Por qué? Porque no invocar carga familiar genera efecto en la asignación de puntaje de cada postulante. Si ella hubiese agregado a sus 2 hijos, probablemente le hubiese aumentado el integrante del núcleo por haber sido madre soltera y por tener menores de 5 o menores de 18 años. Todas esas cosas generan puntaje en el proceso de evaluación del subsidio habitacional, que también lo vamos a ver más adelante. Acá. Bueno, para esta postulación, si el postulante cuenta con la documentación necesaria, que eran todos estos formularios, ¿cierto?, se puede ingresar con su clave única o su número de la cédula de identidad. Como les decía, si no les funciona la postulación en línea automática, o sea, la postulación automática primero, no les funciona la postulación en línea, pueden hacer la postulación por esta vía ingresando al banner del mimbu.gov.cl para postular al Decreto Supremo número 1 de grupos emergentes y clase media.
se agrega manualmente cada uno de los postulantes, o sea, tienen que poner el root, el nombre, primer apellido, segundo apellido, y no puedo agregar a cualquier persona. Como les decía anteriormente, las postulaciones siempre se hacen con gente que yo ya tengo dentro del registro social de hogares. Se deben subir documentos, formulario de postulación, autorización, declaración jurada de postulación, el mandato de ahorro y la cédula de identidad de postulante. Todo eso está en línea, ¿ya? Por si lo necesita, y si alguien quiere postular también, por intermedio, ¿cierto?, de la colega que nos contactó, podemos enviarle también estos documentos, no hay ningún problema. Y para la construcción en sitio propio, se pide, como yo me imagino que, claro, o sea, de hecho Lorena se lo explicó un poco al principio, pero deben tener dominio sobre el terreno, se pide el certificado de informaciones previas que se pide en la Dirección de Obras Municipales, nosotros pedimos luz y agua potable, ¿sí? El de dación de servicios eléctricos y el de dación de agua. Y, por ejemplo, si yo tengo una vivienda que está inhabitable, sea cual sea la situación, por termita, por antigüedad, porque se pudrió, qué sé yo, también emitido por la DOM, yo puedo postular también a que me construyan una nueva vivienda. Para todos estos tres tipos se recomienda mucho ver los videos tutoriales que están subidos en el banner de la página web, pues son súper buenos y dejan bien clarito cómo se hacen las postulaciones. El tema de la fase de evaluación, aquí a mí me interesa harto esta situación porque se desmienten hartos mitos a propósito de si yo estoy postulando a un subsidio habitacional, entro a un sorteo, esta cuestión es como un bingo, una lota, o efectivamente en realidad no es eso, sino que es un proceso sistematizado, rígido y que tiene condiciones establecidas para poder quedar o no seleccionado. Para el caso del DC1, esta es una cuestión enorme, pero para que se entienda más sencillo, lo que se evalúa son un grupo familiar, qué tan vulnerable es según nivel de hacinamiento, cuántas veces he postulado al subsidio habitacional, cuántas veces, o si es que efectivamente soy beneficiario y si he aplicado el subsidio de arriendo, y finalmente el tema del ahorro. Hay factores acá que, a menos que exista una situación familiar compleja, o una situación familiar donde se vaya o entre gente, no van a cambiar mucho, ¿sí? Que tiene que ver con el grupo familiar, con cuántas personas yo postulo, ¿cierto? Si soy padre o madre, viudo, soltero, divorciado, si tengo menores de 5, si tengo menores de 18, si hay algún adulto mayor de 60 años, o si yo soy el adulto mayor que postula con 60 años o más. Todas esas cosas, bueno, y aparte estas condiciones especiales del VALE, servicio militar, bombero, gendarmería, etc. Cada uno de estos factores va entregando un puntaje en el proceso de evaluación, pero son más bien de contexto. O sea, esto no se va a modificar mucho, solamente si yo agrego a las personas dentro del núcleo familiar. Mientras más personas yo agregue, que estén habilitadas, ojo, o sea, que no tengan subsidio, que no tengan vivienda, yo voy a poder aumentar mis chances. Entonces, si yo divido las aguas, por ejemplo, no voy a postular yo y mi pareja, pero mi pareja va a postular sola después. Claro, van a poder hacerlo, pero el problema es que van a perder fuerza en la postulación y van a tener menos posibilidades de quedar beneficiados, porque estos factores que inciden en cuál es el puntaje con el que usted va a tener para poder acceder a los recursos, se va a ver disminuido profundamente. El tema de la vulnerabilidad con el tema del índice de hacinamiento tiene que ver con cuántas personas, ¿cierto?, hay dentro de la casa versus la cantidad de dormitorios que hay dentro de la casa. Si hay más de 2 personas por dormitorio, se entrega puntaje, si no. Entonces, bien de contexto, ¿no? Ahora, el programa del arriendo, si yo soy beneficiario del subsidio del arriendo y llevo utilizado cada 12 meses, ¿cierto? Llevo 1 año, 2 años, 3 años, también se me entrega un puntaje en el subsidio habitacional. Y ahora estos dos factores que les voy a mencionar son los que uno ya puede ir generando o mejorando sus condiciones. Primero, la antigüedad de la postulación, que quiere decir que si yo postulo, mientras más veces postule, se me va a entregar un puntaje adicional por cada una de las veces que yo he postulado anteriormente. Entonces, aunque yo sepa que a lo mejor en la primera o la segunda no voy a quedar beneficiado, vale la pena postular de todas formas porque eso va a entregar un puntaje adicional para los próximos llamados. Y lo que tiene que ver con temas del monto del ahorro, si yo voy a postular, por ejemplo, al tramo 1, que se postula con las 30 unidades de fomento, yo puedo hacer la postulación sin ningún problema con ese ahorro porque es el mínimo. Pero en el proceso de evaluación, si yo postulo con más ahorro que en las 30 unidades de fomento, cada peso extra me va a entregar un puntaje adicional en el proceso de evaluación. De la misma forma, el tema de ser permanente y constante con el ahorro.
Normalmente nos ha pasado acá en el Serviu, mucha gente viene y dice, oye, voy a postular y pongo justo antes del mes anterior al llamado a la postulación. Por ejemplo, ahora en septiembre nos pasó que una persona vino, había retiró su segundo, su tercer retiro y puso 3 millones de pesos de una patada en la cuenta de ahorro vivienda. Y en los promedios, nosotros, el ministerio, lo que hace es mirar 6, 12, 18 y hasta 24 meses antes del llamado a la postulación, y por cada uno de estos 6 meses previos al llamado a la postulación se entrega un puntaje, que son estos 25 puntos, ¿cierto? Con cuánta plata se presenta versus cuánta plata ha tenido un promedio los últimos 6, 12, 18, 24 meses. O sea, finalmente la recomendación es que si ustedes quieren postular en un año más, pongan toda la plata al tiro y la mantienen, y si quieren ir poniendo un poco más todos los meses, háganlo, no hay ningún problema. O si quieren, pueden ir poniendo la misma cantidad, ojalá todos los meses, porque si ponen una cantidad importante antes de postular, lo que les va a generar es que los promedios se van a disparar y los puntajes por permanencia y constancia del ahorro no se van a entregar. Finalmente, la fase de resultados, ¿cierto? Primero yo postulo, después se evalúa esta postulación y esta evaluación se demora entre 45 y 60 días. Entonces los resultados se van a entregar entre 45 y 60 días desde que termina el llamado a la postulación. En el caso de este llamado en particular, que termina el 29 de octubre, probablemente los resultados van a estar entre Navidad y Año Nuevo, yo calculo. Así que, porque ahí se cumplen más o menos los 45 o 60 días. Cuando yo recibo mi resultado de postulación, claro, yo puedo llamar por teléfono al ministerio o al Serviu y preguntar, oiga, ¿cómo me fue con la postulación? No, mal, sabe que no quedó seleccionado. Ya, listo, corto. Y la otra opción es que yo pueda en la página web o ir directamente al servicio, ¿cierto? O solicitar por intermedio de la página web también mi cartola de resultados, que es, me voy a devolver un poco, exactamente esto mismo, pero desglosado en cada uno de los factores que ustedes sacaron puntaje al momento de postular. O sea, si yo postulo al DS1, sí o sí me debería salir una cartola que es estos mismos factores de puntaje, pero asignándome a mí cada uno de estos puntajes. Entonces yo se individualiza el resultado por cada una de las personas que postulan y puedo ver qué fue el resultado, por qué saqué el resultado que saqué. Y si no lo entiende, le puede pedir a un ejecutivo o IRS que le explique la cartola. Pero siempre yo trato de fomentar que las personas entiendan por qué quedaron o por qué no quedaron seleccionadas y qué es lo que pueden hacer para mejorar sus condiciones. Porque no va a venir una fuerza externa a mejorarle las condiciones de postulación si no quedan seleccionados. Son cosas que tienen que hacer ustedes, digamos, ¿sí? Y finalmente, como les decía, entonces la selección no es un sorteo, sino que es una selección donde los postulantes se ordenan desde quien obtuvo el mayor puntaje hasta el que obtuvo el menor, en base a los factores que vimos anteriormente de puntaje y el presupuesto dispuesto para la región. Eso significa que si postulan 1000 personas y la región tiene 100 subsidios, estas 1000 personas se van a ordenar desde quien obtuvo el mayor puntaje al menor puntaje en base a esta evaluación. Y los primeros 100, entonces, son los que van a quedar seleccionados porque son 100 subsidios los que hay para la región. Por lo tanto, el puntaje de corte corresponde a la última persona que obtuvo el último subsidio de estos 100 subsidios que se entregaron para la región. Espero que se haya entendido. Eso. Finalmente, la postulación y también la información siempre está en nimbu.gov.cl. Ahora al ministro igual le gusta harto Instagram, entonces si quieren seguirlo en Instagram, no sé si a él, pero a la página del ministerio, ahí también, de hecho también nosotros nos informamos por ahí. Y también está la página o el teléfono, el Nimbu Aló 600-901-1111 y desde celulares 022-901-1111. Eso, en general, yo sé que es harta información, harta información. Nosotros les vamos a enviar, hay un informativo que nosotros tenemos de la región, y ese informativo tiene 2 hojas, la primera que aparecen los 3 tramos, ¿cierto?, desglosado en adquisición de vivienda y construcción, y por el otro lado aparece más o menos la misma información del proceso de evaluación de cada uno de los subsidios habitacionales. Si es necesario, bueno, claramente les vamos a enviar la presentación, y si es necesario, les podemos enviar sin ningún problema también los formularios para quienes puedan postulen para este llamado. Muchas gracias por tu participación. Ante cualquier duda o consulta, comunícate con Trabajadora Social. Claudia Barrera. Correo, as.social@dimac.cl.
Teléfono de contacto, +56 9743 2941.